Bueno, muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Gerson Orlay López Hernández. Yo voy entonces a proceder a realizar la sustentación del trabajo de aplicación, el cual consiste en publicar la base de datos trabajada durante todo el curso en un sitio web para que cualquier persona que tenga un usuario y clave pueda ingresar a operar las diferentes alternativas de esta. Entonces, bueno, quisiera pues comentar que intenté con varios sitios web, varios hosting gratuitos como 000 Webhost, 260MB, y pues varios de ellos me colocaron muchos inconvenientes a la hora de cargar el archivo .sql, pues de subir los archivos, de subir la base de datos. También de pronto a la hora de administrarla con el phpMyAdmin, las sentencias de SQL no coincidían, sacaba errores. Y bueno, entonces de pronto investigando otros hosting más, di con este que es SOME, el cual entonces trabaja bajo ASP.NET o esa programación, y entonces lo que me permite también es eh, crear ciertas aplicaciones web, y también obviamente entonces alojar bases de datos. Eh, en este caso, me trabaja muy bien con SQL Server. Entonces vamos a ver pues cómo fue el proceso. Básicamente, para ingresar a SOME, entonces lo escribimos, no sé, puede ser en el navegador de Google. SOME. Este primer link es el de la página. Como vemos, pues es un sitio en el que tiene una opción gratuita, como nos muestra acá, free.net hosting, pero obviamente también tiene otras que son pagas y que obviamente me van a dar muchos más beneficios. Pero esta opción gratuita, la verdad que me pareció pues muy completa, muy fácil de manejar, y que me permite lograr eh, acceder o tener, o mejor dicho, me da muchos beneficios para ser gratuita, ¿cierto? Entonces, bueno, lo que debemos hacer entonces para alojar nuestra base de datos en este sitio web es obviamente dar pues clic acá en la opción gratuita. En este caso, por acá le decimos, una vez le damos clic ahí, que ordenar ahora. Ahí lo que vamos a hacer básicamente es como comprar el paquete gratuito, pero como no vale nada, pues entonces no nos debemos preocupar por eso. Y entonces, una vez lo compremos, le damos acá en checkout. Yo, como yo lo tengo, no le voy a dar, pero ese sería el paso. Pues simplemente es eh, hacer como el proceso de compra, y cuando estamos en el proceso de compra, pues él simplemente nos va a llevar a una página donde nos va a solicitar llenar eh, un formulario de registro. Entonces nos va a pedir eh, nombre, apellido, nos va a pedir un usuario ID, una contraseña y un correo electrónico. El correo electrónico que ingresamos allí, entonces luego de que hacemos el registro, nos piden unos datos muy sencillos, entonces nos envían un código de verificación al correo electrónico. Con este código de verificación, una vez entonces lo colocamos en la casilla o cuando nos lo piden, entonces ya podemos empezar a administrar el sitio web, a ingresar por acá al panel de control de SOME. Bueno, entonces, como fue el profesor, pues yo ya había creado el sitio, y obviamente mi base de datos ya está alojada. Pero entonces es muy sencillo, simplemente lo que hice fue ingresar por acá por websites, ¿cierto? Acá entonces
le voy a dar a administrar, y entonces yo lo que hice acá es darle un título pues como a, a la al sitio web, que en este caso, bueno, y en este caso el dominio o la página de ingreso, entonces la tengo acá registrada como www.detaller.somed.com. ese sería el dominio de mi sitio web. Pero entonces acá le digo que en el sitio web el título del trabajo es el de taller mecánica. En descripción simplemente coloqué lo mismo, y entonces simplemente actualizar pues como los datos ahí para tener pues como mayor orden en estas cosas. Ahora simplemente nos vamos a ir por acá a una opción que está un poquito más abajo de websites, que es la de database, ¿cierto? Entonces acá en esta opción es donde vamos a crear nuestra base de datos. Entonces bueno, yo ya la tengo creada. Entonces voy a dar acá en administrar para que veamos entonces mmm, con más detalle los datos que nos está pidiendo. Cuando nosotros nos logueamos por primera vez, entonces acá en el panel de control y en este hosting, acá en database, pues obviamente no va a estar creada esta base de datos, y cuando le damos ahí, lo primero que nos va a aparecer acá es una opción para crear una nueva base de datos. Como yo ya la tengo creada, pues obviamente imagino que por ser un sitio gratuito pues no me va a dejar anexar más bases de datos. Pero entonces, como les digo, acá la primera opción que va a aparecer acá debajo de MS SQL en database es la de crear la base de datos. En este caso, entonces el nombre que yo le puse a mi base de datos es B de taller mecánica, y ya entonces cuando lo voy a administrar, lo que me va a dar son los datos de acceso a esa base de datos que yo voy a administrar, y que la voy a administrar, o sea, el programa que me va a servir para administrarla como tal va a ser el mismo SQL Server que yo tengo instalado en mi máquina local, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primeramente, nos vamos a loguear con la autenticación de Windows, ¿cierto? Normal, en el servidor local, o sea, en mi máquina. Entonces, cuando yo estoy logueado acá en el servidor local, me conecto, y entonces acá obviamente tengo mis bases de datos, taller mecánica. Lo que voy a hacer es que entonces voy a generar un script, un archivo .sql con toda los comandos o la sintaxis de la base de datos. Entonces para eso le doy clic derecho a la base de datos de la cual quiero generar todo mi script, todo mi código. Me voy por acá a la opción task o tareas, y por acá una opción que dice generar scripts. Listo. Acá le damos en siguiente. Listo. Por acá dice que especifique los objetos de la base de datos a los cuales pues se les va a crear el script. Yo en este caso simplemente voy a seleccionar las tablas, los usuarios no.
y las vistas, y le vamos a dar entonces en siguiente. Por acá entonces nos sale una opción que es para guardar el script en una locación específica, pero entonces yo lo que le voy a dar es que más bien me lo genere acá en Windows para que lo veamos de una vez. Y por acá en opciones avanzadas, muy importante que acá en tipo de datos del script escojamos la opción que dice esquema y data, ¿cierto? Porque si no escogemos esta, entonces simplemente nos va a traer el script como del modelo como tal, de las tablas, pero necesitamos que también nos traiga el script de los datos que ya se han insertado en cada una de las tablas. Entonces le doy por acá OK, le damos continuar, continuar, siguiente, esperamos un poco, eso es rápido porque la verdad tampoco es que sea demasiado pesada la base de datos. Y listo, le damos finalizar. Bueno, entonces acá ya tenemos nuestro script generado. Lo que va a hacer es copiar todo el script. Bueno, claro que no hay necesidad pues de copiarlo así, simplemente por acá le podemos dar la opción guardar y lo guardamos, no sé, como sustentación. Vamos a guardarlo por acá guardarlo en el escritorio. Listo, lo voy a guardar ahí. Y entonces nos desconectamos de nuestra base de datos local, ¿cierto? Vamos a cerrar acá el script. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es que ya nos vamos a loguear con los datos que nos proporciona el sitio web. Él entonces nos da una dirección de un servidor, que en este caso es la de bdstallermecanica.mssql.some.com. Nos da un nombre de usuario y nos da una contraseña para conectarnos entonces a esa base de datos que acabamos de crear. Entonces vamos nuevamente al SQL Server, nos vamos a conectar, pero entonces ya no nos vamos a conectar con el servidor de nuestra máquina local con la autenticación de Windows, sino que le vamos a decir que, perdón, ahí no, acá le vamos a decir que con la autenticación de SQL Server. Y acá entonces vamos a pegar nuestra dirección del servidor. Pegamos la dirección del servidor, el login también nos lo están dando acá, pegamos el login, el usuario y la contraseña que también nos la dan por acá. Listo, y entonces nos conectamos. Listo, acá entonces nos conectamos exitosamente. Mire que aparecemos logueados en el servidor bdetallermecanica.mssql.some.com. Listo, por acá entonces en las bases de datos nos debe aparecer nuestra base de datos creada, que en este caso, cierto, mire que acá podemos observar que el nombre que yo le asigné o que creé acá en el sitio web es de taller mecánica.
Listo, entonces vamos, acá nos aparecen una cantidad de bases de datos, pero no vamos a tener acceso a ninguna de ellas, que obviamente son bases de datos de otros usuarios que las han alojado en este sitio web. Pero entonces por acá debe estar la de nosotros. Se me perdió. Por acá está, B de taller mecánica, que efectivamente vemos que está creada y que podemos acceder a ella. Bueno, como yo ya hice el procedimiento, ¿cierto? El proceso, entonces las tablas ya están creadas. Pero entonces lo que se hizo para importar, ¿no? Todos esos datos, las tablas con todos sus registros y con todos los datos que los contiene, fue que entonces inicialmente la base de datos estaba sin las tablas creadas y sin nada de lo que tenemos ahí. Lo que, lo que hicimos entonces fue pararnos acá sobre la base de datos, darle clic derecho, ¿cierto? Le dijimos que nuevo query, y acá entonces en este espacio donde podemos ingresar el nuevo query, lo que hicimos fue crear desde cero la base de datos con todas sus tablas y con todos sus datos, los datos que contienen cada una de las tablas. Y para eso entonces utilizamos las sentencias SQL. Pero entonces por eso fue que importamos el archivo de nuestra base de datos local, que lo guardamos por acá en el escritorio, que dice sustentación. Entonces simplemente lo que hacemos es llevarlo hasta acá, ¿cierto? Hasta la base de datos alojada en el sitio web y ejecutar todo el script. Acá obviamente él nos trae el nombre de la base de datos local, pero como nosotros leemos un nombre diferente en el servidor web, que es B de taller mecánica, entonces simplemente borramos este use hasta el go, lo borramos y ahí para abajo todo lo podemos ejecutar. Si yo le doy ejecutar, vamos a ver qué sale. Ahí ejecuté el script. Supongo que de pronto sí, obviamente pues va a sacar el error, porque mire lo que me dice, ¿cierto? Que ya existe un objeto llamado ciudad, ya existe un objeto o una tabla llamada color, factura, porque obviamente pues ya había hecho el procedimiento anteriormente, pero la primera vez que lo hacemos entonces todo va a salir que fue exitosamente creado, y así entonces es como vamos a tener acceso entonces a nuestra, o como podemos publicar nuestra base de datos en el sitio web. Y vamos a mirar que las tablas efectivamente pues contengan como los registros también. Efectivamente tiene todos los datos y los registros que tiene nuestra base de datos local. Entonces, profesor, básicamente así es como yo logré publicar mi base de datos en la web, y entonces podemos acceder a esta a través de, como lo pedía el taller, un nombre de usuario, que por acá lo estoy dando, una contraseña, y obviamente pues hay que conectarnos a este servidor para entonces poder ingresar hasta esta. Y bueno, profesor, no sé, espero que ya
quedado claro. Igual quedo atento a cualquier comentario, a cualquier duda. La verdad me pareció pues sencillo. La idea es pues obviamente también investigar un poco más sobre este sitio web, porque sé que se presta para montar aplicaciones, para montar un buen sitio web bajo ya un lenguaje de programación pues más, más preciso, más desarrollado, más diseñado, que es sobre ASP.NET. Entonces se pueden crear eh, múltiples cosas en este sitio web, y más pues teniendo la ventaja de que también la podemos asociar a nuestra base de datos. Entonces ya con eso básicamente podemos acceder, o yo puedo acceder a mi base de datos desde cualquier sitio, teniendo entonces el, la dirección del servidor, el login y el password. Y bueno, profesor, básicamente yo creo que era esto lo de la sustentación. La otra o los otros puntos del taller era investigar sobre las diferencias de una base de datos relacional y una base de datos orientada a objetos, que ahí en el taller está explicado lo que consulté, y en el encuentro sincrónico pasado lo socializamos con usted nos explicó también mucho sobre eso. Entonces en el taller se encuentra todo eso especificado, y entonces también está por último el, el modelo orientado a objetos, que entonces el modelo entidad-relación que realizamos al inicio de, de la materia, de la asignatura, entonces lo pasé al modelo orientado a objetos. Ahí se especifican pues todas las tablas, cuáles son de pronto los campos, ¿cierto? Que yo voy a permitir que se vean, que no se vean, que sean privados, que no se puedan modificar, y cuáles son, digamos así, las operaciones que se van a hacer en cada una de las tablas. Bueno, profesor, no siendo más, espero que esté muy bien y que todo haya quedado claro. Hasta luego.